¿A quién le gustaría ser parte de la iglesia de la Odisea? ¿Hay alguien que le gustaría ser parte de la iglesia de la Odisea? Sin embargo, nos dicen que es la iglesia que más abundará en el final de los tiempos, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Yo estaba meditando hoy, ¿no?, sobre esta iglesia, y era una iglesia, vamos a leerlo, ¿no?, en Apocalipsis 3:14 al 20. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Nos encontramos con dos juicios o con dos exámenes diferentes. Uno es el juicio humano y otro es el juicio de Dios, ¿verdad? Y la propia iglesia estaba convencida de que era una iglesia rica, sin necesidades, bendecida, ¿verdad? Y de alguna manera el Señor lleva a la iglesia a un examen interno. Cuando la iglesia se cree suficientemente fuerte y preparada, hay de ella, ¿verdad? La tendencia del ser humano es buscar estar justificada en sí mismo. A lo largo de la historia ha sido siempre igual. El hombre buscando su propia justificación y no dependiendo de Dios. Pero bueno, está el juicio de Dios frente al juicio humano. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Le dice, porque tú eres, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay una discrepancia entre el juicio de Dios y el juicio de los hombres. ¿Quién tiene razón? Cuando hay una discrepancia entre lo que Dios dice y lo que tú piensas, ¿quién tiene razón? ¿Tendrá razón el Señor? Primer punto, es importante eso. ¿O vas a discutir con Dios? ¿Cuántos aquí hemos discutido con Dios alguna vez? Entonces sí que discutimos con Dios. Señor, yo no veo que esto sea justo, esto tal, no sé qué, y discutimos con Dios, ¿no? En cierta manera es bueno discutir con Dios para que el Señor te saque de tu forma de pensar. Porque alguno dice, mira, yo no voy a discutir, yo tengo claro lo que tengo y punto. Y nos vamos a encontrar con, y quería hablar de 5 puntos, ¿no? Primero, una iglesia que es autosuficiente. La construcción de la Torre de Babel estuvo motivada por gente que se creía suficientemente buena, que no necesitaban que Dios participara para nada. Y curiosamente la iglesia del final de los tiempos es una iglesia prepotente y autosuficiente. Frente a una iglesia autosuficiente está una iglesia que vive en la gracia de Dios, en la dependencia de Dios
cada día. Algunos lo tienen más fácil que otros para no ser autosuficientes. Fijaros, el apóstol Pablo le fue enviado un enviado de Satanás para que no se subiera, ¿verdad?, en demasía. Una iglesia que depende de la gracia de Dios cada día es una iglesia que va a ser fortalecida cada día por el Señor. En el texto que hemos leído, cuando dice yo soy rico, a continuación decía y me he enriquecido. Es decir, soy rico porque yo me he enriquecido, porque gracias a mi esfuerzo, a mi entrega, a mi dedicación, he conseguido lo que tengo. Y es verdad que hace falta entrega, dedicación, todo eso, pero cuando es de uno mismo, entonces es donde viene el problema. Pablo les decía a los hermanos en Galacia, les decía, los que por la ley os justificáis, de la fe habéis caído, de Cristo os habéis desligado. Ya hacéis las cosas por vosotros mismos. Y ahora, frente a la gracia, Pablo escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta, en 1 Corintios 15, en el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que el apóstol Pablo decía, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que él daba la gloria a Dios de lo que era en su vida, y no de una forma retórica, sino de una forma real. Él estaba reconociendo, Dios, sin ti nada podría hacer. ¿Por qué? Porque Pablo había fracasado en su intento personal de cumplir con el plan de Dios. Recordar que él era perseguidor de la iglesia. Y antes de esto, en la carta a los Corintios, él está diciendo eso. Yo realmente metí la pata hasta la coronilla. Yo he fracasado como siervo de Dios cuando he ido por mi cuenta. Y yo sé que ahora, en la gracia de Dios, puedo hacer. Y soy lo que soy por su gracia, no por mis méritos, no por mi esfuerzo, no por mi entrega, no por mis cualidades, sino por la gracia de Dios en mi vida. De tal manera que el que depende de la gracia de Dios no se va a jactar de ser alguien, sino que va a saber que si algo consiguió fue por la gracia de Dios en su vida. Y qué bueno que la Iglesia pueda decir eso. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No me he enriquecido, sino si algo tengo es porque Dios me lo ha dado. ¿Cuál es tu juicio ante los éxitos que pueda haber en tu vida? Pablo hablaba desde su condición de fracasado. Cuando lo he intentado por mí, fracasé. Pero en la gracia de Dios puedo ser lo que soy. Entonces, él estaba lejos, ¿verdad?, de la iglesia de la Odisea, porque dependía de la gracia de Dios en cada momento de su vida. Luego, si leemos en el capítulo 4, también de 1 Corintios, versículos 6 al 13, el apóstol dice lo siguiente, ¿no? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos,
sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. De alguna forma, el apóstol Pablo estaba reprochando a la iglesia la altivez que había en la iglesia en Corinto. Frente a esa condición que él pone después en la carta, diciendo soy lo que soy por la gracia de Dios, se está enfrentando con una iglesia en la que hay vanidad y soberbia. Y esa soberbia les lleva a despreciar a aquellos que habían sido los que les habían llevado la gracia de Dios. Amén. Y estaban ellos ya diciendo no necesitamos de otra gente, somos suficientes. Ese es el gran problema, la autosuficiencia de algunos, ¿verdad? Frente a la autosuficiencia está la dependencia. No solamente de Dios, sino también de los hermanos, ¿verdad? Amén. Qué bueno que podamos analizar si en nosotros hay esa autosuficiencia o esa dependencia de Dios y del cuerpo. Cuando la iglesia puede vivir en esa dependencia, esa iglesia va a reconocer sus debilidades y entonces va a ser fuerte en la potencia de Dios, pero va a ser débil en sus debilidades y va a estar siempre en dependencia de los demás. Amén. Y es curioso cómo el apóstol dice, nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, pero vosotros fuertes. En realidad, ¿quién era más fuerte? ¿Pablo en sus debilidades o la iglesia de Corinto en sus fortalezas? Pablo en sus debilidades, ¿por qué? Entonces dependía de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que quería transmitir él a la iglesia. De tal manera que vemos que el peligro de la Odisea estaba ya en Corinto. En Corinto había ese peligro, había esa semilla que puede estar en nosotros también. Amén. Sí. Luego les dice que son unos desventurados. ¿Qué significa ser un desventurado? Alguien que realmente no está viviendo en la bendición de Dios. La buena ventura es la bendición, la malaventura o la desventura es la maldición, ¿verdad? En cierto sitio dice que vivíamos ajenos a las promesas de Dios, a la gracia, a la bendición de Dios. Y muchas veces me encuentro yo con hermanos que ante un problema determinado no tienen la respuesta de Dios en su vida. Y eso es un desventurado. El que cuando le viene una torta no sabe cómo frenarla. No tiene el escudo de la fe. No tiene la coraza de la justicia sobre su vida. Porque el que se cree fuerte no se protege, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, yo no me acatarro nunca, dice neumonía. Porque bajó la temperatura y él no se puso el abrigo y va de fuerte, enferma. El que se protege evita el problema después, ¿verdad?
Sin embargo, Dios se goza en una iglesia que es bendecida por Él. Y yo no sé, alguien dirá, ya, pero es que la iglesia de la Odisea estaba diciendo que estaba siendo bendecida por Dios. No, no. Yo me he enriquecido. Podemos vivir en la bendición de Dios y debemos de vivir en la bendición de Dios, pero siempre, como dicen los escritores, hay que mencionar la fuente, ¿verdad? Yo soy bendito de Dios, pero porque Él me bendice, no porque yo tenga méritos para ello. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, Pablo comienza, en los versículos 3 y 4, ¿no? Comienza la epístola teniendo en cuenta a Dios delante de la iglesia, ¿no? Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una iglesia bendecida por Dios, no bendecida por sí misma. Una iglesia que vive en la bendición de Dios y no como congregación también, pero sobre todo a nivel personal, donde cada persona se levanta por la mañana diciendo, yo te doy gracias, Señor, por la gracia inmerecida que tengo hoy. No sé si lo has hecho ya. ¿Le diste gracias a Dios hoy por la gracia inmerecida? Y si no lo has hecho, qué buena oportunidad tienes ahora de hacerlo, ¿verdad? Dentro de ti, mientras yo estoy hablando, tú puedes decirle, Señor, gracias por la gracia inmerecida que tengo. Porque realmente estoy bendecido en ti. Porque tú me libras de tantos males, de tantas contaminaciones, de tantos conflictos. Me evitas que caiga en tentaciones. Como dice la palabra, ¿verdad? Dios sabe guardar sin caída al justo. Qué bueno que podamos vivir en la bendición de Dios, pero no ensoberbecidos en que somos mejores que los demás, sino sabiendo que es fruto de su bendición, de su gracia en nuestra vida. ¿Amén? ¿Eres un desventurado o eres un bendecido? Algunos mantienen el tipo, ¿verdad? Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. De los tales dice la palabra que nos apartemos, del que habla mucho de bendiciones pero no tiene ninguna en su vida. Sin embargo, Dios está buscando quien proclame su bendición en su vida. Y que podamos decir como el apóstol, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo estoy bendecido no por mis méritos, sino por la gracia de Dios sobre mi vida. Amén. Luego le dice que es pobre. Jesús, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. El tema es definir qué es un pobre. ¿Quién es pobre? El que tiene necesidad. Es rico el que no tiene necesidad y es pobre el que tiene necesidad. Y el que se siente pobre se siente necesitado. A pesar de sentirte bendecido, necesitas de Dios. ¿A qué has venido a este culto? ¿A demostrar lo bueno que eres? ¿O has venido diciendo yo quiero más del Señor? Antes el hermano que presentaba estaba diciendo, si escuchamos la voz de Dios vamos a ser bendecidos. Y qué bueno que podamos decir, yo quiero irme a casa edificado por la palabra de Dios. Yo tengo necesidad de beber de la fuente. Aunque
Jesús le dijera a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sin embargo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado, ¿verdad? Y qué bueno que podamos tener necesidad de Dios. Señor, todavía necesito de ti. No soy suficientemente mayor, como leíamos antes. Ya si nosotros reináis, que yo ya me hice grande, ya puedo hacer las cosas por mi cuenta. O dices, yo necesito, tengo necesidad, entonces soy pobre. Sin embargo, ¿eres rico? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Qué eres? Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículos 15 al 21. Dice, guardaos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Eres pobre o eres rico? Si te crees rico y de ninguna cosa tienes necesidad, entonces eres pobre. Sin embargo, si estás enriquecido por Dios, entonces eres rico. Las riquezas la vida del hombre, la riqueza del hombre, no depende de las cosas que posee. ¿De qué depende? De lo que es, de lo que uno es, no de lo que posee. Ayer estuve visitando el hospital y había una mujer que llevamos 3 semanas visitándola, que ya nos decía, mira, yo cada día tengo el pensamiento de acabar con mi vida. Cada día en mi vida quiero que mi vida se acabe. Y yo le dije, mira, tú puedes enriquecer tu vida y no desear que tu vida se acabe, porque tu vida sea buena, entusiasmante, sea rica y estés gozándote con la vida que tienes. Pero claro, cuando nuestra vida depende de las circunstancias que nos rodean, entonces es posible que uno tenga ganas de quitarse en medio. Y a veces las personas dicen, para lo que sirvo yo aquí, mejor muerto. Y eso es porque tienen una vida muy pobre, porque no tienen riqueza en su propia vida. Y yo le llevaba a la riqueza interior. Una mujer que dice que ya tiene fe y que tiene una vida de relación personal con Dios. Y dices, pues esa vida de relación personal con Dios te tiene que llevar a tener una vida de riqueza. Tienes que tener una vida de profundidad, de asentamiento personal, de riqueza personal, no de empobrecimiento, sino de riqueza personal. Tú tienes que tener criterios en tu vida y tienes que tener lo que la mayor gente no tiene, la paz, la fe, la esperanza, el amor, la verdad, cosas que mucha gente no tiene, ¿no? Y qué bueno que tú puedas decir, mira, yo no soy pobre porque tengo la riqueza de Dios en mi corazón, tengo un tesoro en mi vida. La palabra de Dios es viva en mí y entonces soy rico. No por las circunstancias que me rodean, no por los medios que tengo,
sino por lo que Dios ha ido poniendo en mi corazón. Rico para con Dios y no para con los hombres. El consejo que yo puedo dar es un consejo oportuno, entonces soy rico. El testimonio que tengo es un testimonio que puede ser válido para que otros lo puedan seguir. Yo qué sé, tantas cosas de esas, ¿verdad? La siguiente condición de la que habla en el libro de Apocalipsis, en el texto que hemos leído, era ciego. Y no estamos hablando de los ciegos de la 11. Fijaros lo que dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estas cosas no están en vosotros, es decir, estas cosas, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Tenéis la vista muy corta, dice, estáis ciegos. Habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Cuando alguien olvida de dónde Dios la ha sacado, tiene casi la vuelta segura a aquello de lo que salió. Cuando uno deja de subir en la escalera de la perfección de la que habla este texto, es porque se cree que está suficiente bien donde está. Cuando alguien dice, bueno, yo ya soy suficientemente bueno, ya soy mejor cristiano que la mayoría, tengo más fe que muchos. El que dice, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿Sabéis lo que le pasa a un tuerto? ¿Cómo es la visión de un tuerto? Es plana, ¿verdad? No, la visión de un tuerto es plana, no tiene una visión espacial. Es corta. Pero sobre todo es una visión peligrosa, porque si pierde el ojo que tiene, se queda ciego. Entonces, el tuerto que se conforma con ser tuerto, que no busca que el otro ojo vea, tiene una visión muy corta. Y eso, llevando al aspecto espiritual, es aquel que no está dispuesto a buscar que Dios haga el milagro de ver bien con los dos ojos, de tener más luz, de madurar y de crecer, al final termina quedándose ciego. Aquel que ve la perfección y se goza en ella y la busca para su vida, va a ir creciendo en ese camino. Leí una vez
un ejemplo, ¿verdad? No sé si nos sirve, pero bueno. Había un niño que tiraba piedras para ver si le daba la luna. Y la gente se reía de él. Pero en el pueblo no había nadie que tirara las piedras más lejos que él. Porque claro, al principio tiraba corto. Dice, nunca va a llegar a tirar una piedra hasta la luna, ¿verdad? Porque sabemos que está muy lejos. A más de 300.000 kilómetros está la luna, pero este niño, con el esfuerzo de intentar llegar a pegar con la piedra en la luna, llegaba más lejos que nadie. Estaba en camino de perfección. El que dice, bueno, ¿yo para qué me voy a esforzar? Estoy bien como estoy. Hasta donde he llegado, la vista muy corta, es ciego, porque no ha visto que hay algo mejor para su propia vida. Y muchas personas se conforman con lo que son y con lo que tienen porque no han visto la gloria de Dios. Y muchos se justifican en que hay otros peores que ellos. Y bueno, hay gente peor que yo, entonces tampoco... Ese es el gran problema. Tú no has visto la perfección, porque si no estarías diciendo, yo todavía soy muy pequeño, necesito crecer, necesito madurar, necesito mejorar mi vida. Y por eso algunos no quieren crecer más, porque no han visto la gloria de Dios, no han visto hasta dónde Dios los puede llevar. ¿Cómo andas de vista? Hay otro texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Vives una vida en la que ves a Dios obrar en ti y alrededor tuyo? ¿O todo lo que ocurre a tu alrededor es simplemente natural? Este era el gran problema de la iglesia de la Odisea, que habían convertido la iglesia en un lugar humanista donde era la fuerza y el poder de los hombres la que hacía posible lo que había. Con lo cual uno llega a ser muy pequeñito, porque uno no puede hacer la obra de Dios, la tiene que hacer Él. En vano edifica el hombre si Dios no edifica, ¿verdad? La tendencia a ser como la iglesia de la Odisea está en nuestra naturaleza, en quedarnos ahí y en decir, tenemos suficiente. Es curioso que solamente las congregaciones que anhelan ser más grandes crecen. Y cuando una iglesia tiene un local pequeño, no crece más que el tamaño de su iglesia, ¿verdad? Cuando dice, no, tenemos que ampliar, tenemos que... Y entonces se va llenando la parte que no estaba llena. Cuando alguien está queriendo mejorar en su vida y tiene retos de mejora, puede alcanzar esa mejora. Cuando se conforma, se queda como está. Y el siguiente punto del que habla el texto es desnudo. Dice en el Salmo 3, versículos 1 al 8, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista era consciente de el aumento del poder del enemigo. Sin embargo, eso no le creaba conflicto. ¿Cómo está el enemigo? ¿Cómo está? ¿Te sientes atacado o más atacado que antes? Si alguien no se siente atacado,
es que no es alguien que le preocupe al enemigo. Y si tú no le preocupas al enemigo, ¿sabes por qué es? Porque no tienes nada que hacer en contra suyo. No eres una amenaza para él, ¿verdad? Cuando el enemigo se levanta contra ti, es que en ti hay algo que puede hacerle daño. Y cuando se aumentan los enemigos, hay que tener la búsqueda que tenía el salmista. ¿Por qué no estaba preocupado él? Porque eres escudo alrededor de mí. Él no estaba desnudo. ¿Te sientes desnudo o te sientes protegido por Dios? ¿Estás desnudo ante los problemas? Cuando hay una dificultad en tu vida, ¿te sientes desnudo? Yo sé que hay personas que dicen, a mí nadie me ayuda. ¿Sabes lo que decía el salmista en otro de los salmos? ¿De dónde me vendrá el socorro? El socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, ¿verdad? ¿Es Dios tu escudo? ¿Te sientes cubierto por la presencia de Dios? No en ti mismo, sino por la presencia de Dios. Señor, yo sé que tú guardas mi vida. Tú me ayudas, tú me proteges. Eres mi buen pastor que cuidas de mí. En el Salmo 23 decía, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa protección de la cual el salmista se sentía guardado, ¿verdad? Es lo que le hace no estar desnudo ante las situaciones. A la iglesia de la Odisea el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nadie quiere ser parte de la iglesia de la Odisea. Antes nadie levantó la mano cuando lo pregunté. Y yo muchas veces digo, mira, no hace falta que me respondas. Tu actitud ante la vida va a responder a la pregunta. Si tú no quieres ser como la iglesia de la Odisea, vas a estar viviendo en la dependencia de Dios, en todos los aspectos. Vas a estar rico en Él, vas a estar cubierto con Él, vas a tener vista porque vas a buscar el colirio del Espíritu Santo para tu vida. Y vas a tener luz porque Él te la da, vas a tener protección porque Él te cubre y vas a tener fuerza porque tu fuerza es la mano de Dios. De tal manera que estarás dándole la gloria a Dios siempre y nunca vas a ser como la iglesia de la Odisea que dice, soy rico y no tengo necesidad de nada. Señor, mis enemigos han aumentado, pero tú eres escudo alrededor de mí. Mis debilidades están delante de mí, pero yo sé que tú eres mi fortaleza. No sé si tú puedes decir eso hoy, si no, sería bueno que lo pudiéramos buscar, analizar y ponernos en el sitio donde Dios nos quiere, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor bendito, no queremos ser como la iglesia de la Odisea. Señor, queremos apartarnos de ese modelo que nos muestra tu palabra y que muchos nos dicen que es el modelo de la iglesia del final de los tiempos. Señor, hoy queremos acercarnos a ti, Señor. Vivir en tu dependencia, en dependencia de ti, Señor. No queremos ser independientes, Señor. No queremos ser independientes de aquellos que nos precedieron, Señor. De aquellos que están en autoridad, a los que tú has levantado. Señor, queremos depender del cuerpo y sobre todo depender de ti, Señor. Que no tengas que decir nunca de nosotros que estás fuera, a la puerta llamando, Señor, sino queremos vivir en comunión contigo, Señor. Señor, por eso te pedimos hoy, Señor,
que nos llenes con tu presencia, Señor, que nos fortalezcas en ti, Señor, y que tú seas nuestra riqueza, Señor, para que no seamos ni pobres, ni desventurados, ni ciegos, ni desnudos, sino que podamos estar viviendo en tu bendición, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.